Vamos entonces a la tercera parte del programa. Ya algo topamos en la parte anterior, en el segmento anterior, sobre la consulta popular, pero ahora queremos profundizar algunos elementos. No sé, había comprometido darle la palabra a Daniel. Sí, Andrés. Bueno, primero decirle a Carlos que sinceramente puedo llegar a comprender la preocupación que expresó en el segmento anterior, pero sí creo que se comete un error al anticiparnos nosotros a lo que va a suceder más adelante después de la consulta popular. A mi criterio, y según muchos sondeos de opinión que hemos revisado, el pueblo ecuatoriano está consciente de que el sí le hace bien al país, de que no hay ninguna organización política que se pueda apropiar de la consulta popular, ninguna, ni Alianza País, ni Democracia Sí, ni ninguna otra organización política, que es la consulta del pueblo, que es el soberano quien debe empoderarse de este proceso electoral para corregir temas de fondo que le han afectado a todas las familias ecuatorianas. Es bien compleja la situación en la que se encuentra el expresidente Correa y quienes están defendiendo el no, porque al defender el no realmente lo que están es evidenciando intereses personales, particulares, ¿sí?, que el pueblo ecuatoriano ya no les compra ese discurso. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que ser muy enfáticos en que rayar 7 veces sí en las preguntas de esta consulta popular es lo mejor para el país, es trabajar en equipo por construir un mejor Ecuador. Y sí creo que tenemos que darle ese voto de confianza al presidente Lenín Moreno, porque estoy de acuerdo contigo, Carlos, que lo más importante es lo que viene después de la consulta popular. Lo más importante es lo que va a pasar con el Ecuador y con la institucionalidad del país después de la consulta popular. ¿Cómo le vamos a dar resultados a las familias ecuatorianas? ¿Cómo vamos a hacer que eso que el pueblo decide en las urnas se traduzca en realidades tanto desde la Asamblea como desde la política pública del Ejecutivo? El expresidente Correa está en campaña, sabemos todos, y un poco el discurso, el planteamiento que formula es que esto que se va a hacer en la consulta, en caso de que sea adversa a la tesis de Correa, es retroceder, María Paula. Es retroceder y más bien beneficiar a aquellas tesis que provienen de la derecha. Yo creo que el expresidente Correa está ya casi en una situación desesperada, ¿no? Creo que lo que él está haciendo se entiende desde su posición en este momento. Sus colaboradores más cercanos, unos están presos, otros están a punto de irse presos y otros están directamente en la campaña del sí. Esa debe ser una situación muy complicada para el expresidente. Pero yo quería regresar sobre algo que se ha dicho aquí. Me parece que no se deben subestimar las señales importantes que ha dado el presidente Moreno. Creo que lo que ha hecho es precisamente lo que hoy explica que un presidente que hace 6 meses se posesionó en un país dividido, enfrentado, polarizado, hoy tenga un respaldo de más del 70% de la población. Entonces, hay señales importantes, hay voluntad política de parte del presidente Moreno, pero creo que la consulta debe ser apoyada sin que eso se entienda como un cheque en blanco. Yo creo que debe ganar el sí, creo que va a ganar el sí, yo voy a votar por el sí en todas las preguntas, por su contenido, pero también por las implicaciones políticas que tiene, que no se pueden desconocer. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las señales positivas, a pesar de que creo que el sí ganará con holgura, que todos deberíamos hacer lo necesario para que así sea, no puede ser un cheque en blanco. Y parte de eso significa reconocer que quienes estamos preocupados por lo que viene el 5 de febrero, no estamos adivinando, ni anticipándonos, ni especulando, ni de agoreros del desastre. Estamos simplemente proyectando sobre lo que ya han hecho. Porque la Comisión de Fiscalización en junio, usted, asambleísta Mendoza, dijo que no iba a prestarse para el show del juicio político. Aquí estamos 3 meses después diciendo que haría todo lo posible para enjuiciar a Glass. Entonces, una asamblea que ha evitado al máximo que vaya a juicio político el ex ministro Espinosa. Con todo respeto, que no ha hecho nada con el tema. Yo se la busco y se la pongo en Twitter en un rato. Sí. Yo se la pongo en Twitter en un rato. Pero también yo le voy a mostrar los aplausos de la presidenta de la Comisión de Fiscalización hace 3 meses. Es decir, hay preocupación. No digo que regresemos y nos enredemos en ese argumento, pero digo, la preocupación no es gratuita. El sí en la consulta no es un cheque en blanco. El gobierno, la asamblea, el presidente Moreno tiene que mirar la gran responsabilidad de este respaldo inmenso que está recibiendo del país. Ok, Carlos, por favor. Sí, evidentemente la posición del no del expresidente Correa es verdaderamente absurda. Es decir, yo me imagino que con el afán de no confundir a su electorado, pues él está solicitando el no. Pero imagínense lo que es decir no, o mejor dicho, con ese no decir sí a los abusos sexuales. A los abusadores. Decir sí a que la corrupción quede impune, sí a muchas otras cosas. Entonces ha entrado realmente, como decía María Paula, en una situación verdaderamente ilógica, absurda, yo diría hasta ridícula. Y naturalmente
como decía, los temas de la consulta son temas importantes. Yo igualmente apoyaré y rayaré 7 veces sí, porque creo que son temas importantes, pero como decía, hay que ir más allá y tomo la palabra de Daniel. Espero que, digamos, el asunto de la reforma política no se quede con esta consulta, que sí, toca algunos temas importantes, pero que se vaya luego al grueso de la Constitución, de las diferentes leyes, asegurar la independencia de los poderes. El presidente Moreno no pasará la historia por reconstruir Alianza País. Pasará la historia por reconstruir la democracia en el Ecuador, democracia que fue liquidada por el expresidente Correa, nos guste o no nos guste, porque pueden hablar de democracia en la época de Correa, pero sabemos perfectamente lo que no es democracia. Y lo que no es democracia es persecución, es aplastar las libertades, es manejar el Estado al antojo personal del presidente, es crear un aparato, ¿no es cierto?, del Estado con cortes incluidas al servicio del caudillo. Eso no es democracia. Entonces, por ahí pasará el presidente Moreno y hago votos porque así sea. Alessandra, el mejor aliado que tiene Moreno en este momento es Rafael Correa. De hecho, ustedes están unidos, de alguna manera, por el sí, frente a Correa. Correa es el problema. Bueno, cuando uno... ¿Les cuesta trabajo a ustedes esto que les planteo? Andrés, creo que, a ver, cuando uno piensa en el país del buen vivir, uno, o por lo menos yo, no puedo entender que alguien que estuvo al frente de este país y que sin duda le hizo grandes transformaciones, hoy esté apostando por un no. Esa parte... No, los traidores son ustedes. Yo no, creo que Daniel tampoco. Traidores, Andrés, traidores, los amigos que estuvieron en el círculo y que le hicieron daño. Ninguno de nosotros